Bueno, todos recuerdan la definición de primitiva, una función que vamos a utilizar la notación o llamarla P mayúscula de una función f en un conjunto, si cuando derivo a P obtengo la función f en el conjunto en cuestión. Si sabemos que una función admite primitiva, entonces admite infinitas. ¿Cómo denominamos a estas infinitas primitivas? Como integral indefinida, y lo vamos a simbolizar con la S alargada de integral f de x diferencial de x. Lo simbolizamos de esa forma y estaría significando a todas las primitivas que forman la familia de funciones que encontramos, simplemente sumando una constante a una primitiva conocida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar este conjunto de primitivas? Eso es lo que va a tratar la tarea de aula de hoy. Y lo primero que se nos ocurre es por prueba y error, y utilizando obviamente la definición de primitiva, y una tabla de derivadas, podemos enumerar algunas integrales inmediatas basándonos en derivadas conocidas, y acá tenemos toda una lista elemental de integrales inmediatas, por ejemplo, la primera, de una potencia, de la forma x a la alfa, con alfa cualquier número real, sin incluir al menos 1. La fórmula será x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, más la constante de integración. Si en el transcurso de la tarea de aula yo no me olvido, si no nombro la constante de integración es porque me olvido de nombrarla, pero cada vez que buscamos la familia de primitivas necesitamos incorporar esta constante de integración. Bien, esta deducción de esta fórmula está en un video que dejamos, por si alguien quiere hacer más hincapié en esto. La idea es que si yo lo que tengo a la derecha de la igualdad lo derivo, obtengo la función integrando original. No me voy a detener mucho en esta tabla para poder enfatizar o que nos concentremos más en las técnicas de integración. Bien, esta es una integral que tenemos que aprenderlo de memoria o por tabla. Cuando tenemos la función 1 sobre x, es su integral indefinida, logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Bueno, también tenemos las trigonométricas, todo esto está tabulado, la integral de seno de x, de coseno de x, se puede deducir fácilmente. Después, esta integral de 1 sobre coseno cuadrado de x es tangente de x más c. Esta también la tenemos que conocer porque aparece varias veces. La integral de e a la x es e a la x más c. La integral de a la x es a la x también sobre el logaritmo natural de a más una constante. Y bueno, y esta también por tabla la tenemos que ir reconociendo cuando la veamos. 1 sobre 1 más x cuadrado es arco tangente de x más c, sus primitivas. Bien, no hago mucho hincapié en esto. Vayan consiguiéndose una tablita de integrales inmediatas cuando resuelvan los ejercicios, porque les va a ser útil. Acá el problema surge cuando la función integrando es más complicada, más compleja. No podemos recurrir a esta tabla porque sería poco eficiente hacer una tabla con todas las funciones integrando complicadas que se nos ocurran, porque no podríamos hacerlo, ya que son infinitas. Está bueno enlistar algunas, unas pocas elementales como estas, y después desarrollar técnicas de integración, que lo vamos a ver ahora.
Bien, esta integral pedida no la podemos hacer por prueba y error. Entonces para esto tenemos las técnicas de integración, la búsqueda de primitivas. Son todas estas que está acá. La idea es, o la sugerencia, es que lo podamos hacer de arriba hacia abajo. Intentemos descomposición, luego probemos sustitución, después fracciones simples o partes en ese orden, porque podemos ahorrarnos un montón de trabajo o que nos quedemos atorados con una integral porque no hallamos la salida o la resolución. Bueno, el primero, descomposición. La función integrando no deja de ser una expresión algebraica, entonces podemos aplicar todo lo que sabemos de, por ejemplo, la propiedad distributiva con respecto a la suma, cancelar términos, sumar o restar términos semejantes, potencias de igual base, si se multiplican, si se dividen, todo lo que nosotros conocemos de simplificar expresiones algebraicas lo podemos utilizar ahora. Y además tenemos la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas, que se los voy a presentar acá. Fíjense en esta igualdad, a la izquierda tenemos la integral de una expresión que está entre corchetes, dos términos que suman, y además cada término tiene una constante que lo multiplica, a y b. Entonces esta propiedad me permite, eh, hablando mal, distribuir la integral en cada término y además la constante sacarla fuera del proceso de integración. Entonces me quedaría dos integrales en forma independiente a resolver por separado, y la idea es que sean de más fácil resolución. En lugar de integrar lo que está a la izquierda entre corchetes, que tiene muchas chances de ser algo complicado, es preferible integrar a la derecha, si bien son dos en lugar de una, pero son más simples las integrales pedidas. Y tengo la ventaja también que la constante sale fuera de la integración. Bien, esta propiedad, junto a la simplificación, son las primeras opciones que tenemos para hallar primitivas. Vamos a ver unos ejemplos. Esta actividad lo habíamos dejado como sugerencia para que los puedan ir viendo, puedan ir intentando resolverlo y después comparar con lo que hacemos acá en la tarea de aula. Vamos a ver estos cuatro. Por ejemplo, acá en el A tenemos a primera vista una expresión que parece complicada. A golpe de vista veo que no, bueno, esto no está tabulado, no tiene sentido tabular algo así tan complicado. Entonces me concentro en la función integrando. Podemos observar que, bueno, lo primero, una de las opciones que se me viene a la mente es la propiedad distributiva del factor x hacia los tres términos dentro del paréntesis. Entonces, distribuimos. Y ahora tengo tres términos. Tres términos que están sumando y restando. Puedo en cada término ver si puedo simplificar, y en el primero sí puedo cancelar la x, que está multiplicando y dividiendo. En el segundo término reescribo la raíz cuadrada de x como x a la 1/2, porque estaría bueno multiplicar esa potencia con la potencia x a la 1, ya que son potencias de igual base, y tengo que sumar los exponentes. Y el tercer término lo dejamos por ahora así. Entonces, la simplificación del primer término hace que me quede pi por seno de x, después me queda 1 más 1/2 da 3/2, o sea que el exponente de la potencia resultante es x a la 3/2, menos x logaritmo de 6, lo dejamos así. Ahora, una vez que simplifiqué, usamos la propiedad de linealidad de la integral indefinida, y fíjense cómo aplicamos la integral a cada término por separado,
y las constantes, si las hubiere, las sacamos fuera, pi en el primer término y logaritmo natural de 6 en el tercer término. Nos quedan ahora tres integrales de fácil resolución o inmediatas. Vamos a ir pensando, vayan pensándola por tabla. Esta se ve muy chico me parece, pero les voy a ir preguntando. Fíjense que la constante pi ahora va a acompañar a las primitivas que encuentre. ¿Y cuál sería la primitiva de seno de x? Si me pueden decir. Menos coseno de x. Perfecto, van por tabla, menos coseno de x, y la constante pi acompaña el resultado final. El signo más se mantiene ahora, y el signo menos del tercer término también lo voy a mantener. X a la 3 medios lo busco en tabla, sería la primera opción, y díganme ustedes qué primitiva obtenemos. X elevado a las 5 medios dividido 5 medios. Sí, perfecto. Más X a la 5 medios sobre 5 medios, muy bien. Menos, y ahora la constante logaritmo natural de 6 acompaña a la primitiva que voy a encontrar, y X a la 1 la busco en la primera opción de mi tabla, y ustedes me dicen qué obtendríamos. X al cuadrado dividido 2. Perfecto. Queda lo que dijo el compañero, y nos falta la constante, y terminamos. Bueno, entonces, en gris está la integral pedida, que a primera vista es súper complicada, pero simplificando y con esta propiedad que estamos viendo, vemos que podemos resolverla. Bueno, esa sería la idea o la primera herramienta o primera opción que tenemos cuando nos enfrentamos a una integral indefinida que tenemos que resolver. Concentrarse en la función integrando, en simplificarla. Obtener términos, sumas y restas. Esa sería la idea. Por eso en el anterior distribuimos el factor X a los términos para obtener todas sumas y restas. Ahora, en esta expresión, una opción sería, a veces puede haber más de una opción. Acá es como muy directo la opción que hay que hacer. Ustedes se van a encontrar, bueno, simplificaciones hay muchas, infinitas posibilidades. Bien, acá solamente hay una disponible. Por ejemplo, la X se puede distribuir a cada término del numerador, y nos quedan, en lugar de una división, de una gran división en la función integrando, ahora nos quedan en la función integrando 4 términos. Bien, vamos haciendo que aparezcan sumas y restas, porque en sumas y restas aplicamos la propiedad de linealidad. Ahora, dentro de cada término intento simplificar también, y si hubiera términos semejantes, los opero. Los números con los números, las X con las X cuadrado con las X cuadrado, así. Fíjense que la X puede cancelar, la X que quedó dividiendo puede cancelar X en el numerador. Y me queda 4 términos más simples. Ahora aplico la propiedad de linealidad y pedimos la integral de cada término por separado. En lugar de pedirla a todos esos 4 términos, ahora fíjense que pareciera como que se hubiera distribuido el símbolo de la integral. Bien, bueno. Y las 4 integrales indefinidas que tenemos ahora son más simples y las vamos a sacar por tabla. La primera es el seno de x. Muy bien. Y la segunda, hay dos posibilidades. O me la memorizo, la integral de 1, diferencial de x, o pienso que ahí tenemos x a la 0, una potencia, y le aplico la fórmula de la opción 1 de la tabla. Cada uno ve la opción que más le gusta, van a llegar al mismo resultado. Si x a la 0, porque x a la 0 daría 1, ¿verdad? Si la potencia sería x a la 0, alfa vale 0, por la formulita me queda x a la 1 dividido 1, o sea, x.
si lo pienso por esa formulita de la tabla, considerando x a la 0, o yo me lo memorizo, que la integral de 1 diferencial de x da x, tengo que poner acá como primitiva x por 4 que sería la constante que estaba fuera de la integral, que ahora termina acompañando a la primitiva. Tengo esas dos opciones, me lo memorizo o lo pienso, lo razono de esa manera, como x a la 0. Después, ¿me dirían la primitiva de x que va a terminar multiplicando a 5? X al cuadrado dividido 2. Muy bien, Por entonces 5. 5, muy bien, 5 medios de x cuadrado, menos 2 por, y ahora la primitiva de e a la x es e a la x también, esta es muy simple de acordarse, más una constante y terminamos. Bueno, entonces estamos viendo cómo la función integrando, a pesar de ser tan complicada, con estas propiedades nos ayudan a resolverlas. Veamos un ejemplo más. Bueno, a simple vista, vemos que es una suma de dos términos. En el primero podemos distribuir la raíz y en el segundo, el denominador, lo podemos distribuir sobre los términos de su numerador. Bien, entonces nos quedará raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x más esos tres términos. ¿Qué se les ocurre después? Bueno, la raíz de x, una estrategia, hay libros que tabulan la integral inmediata de raíz de x, pero si uno no tiene una tabla o no se lo quiere acordar de memoria, una estrategia es pasarlo a potencia exponente fraccionario. Entonces queda raíz de 2 por x a la 1 medio, y aplicamos la opción 1 de la tabla que estaba mostrando. En los otros términos, cancelamos la x del penúltimo y del último, porque está arriba y abajo multiplicando y dividiendo. Y aplicamos la propiedad de linealidad. La integral de una suma de cuatro términos es lo mismo que la suma de la integral de los cuatro términos en forma independiente y por separado. Entonces, y además las constantes salen fuera de la integración. Primer término, raíz cuadrada sale afuera. Tengo que integrar solamente x a la 1 medio. Segundo término, 1/5 sale afuera. Tengo que integrar x a la menos 2 y de 1 sobre x cuadrado, pero ya que estamos, de paso lo escribo como potencia de exponente negativo. Después, 2/5 sale fuera de la integral. Lo escribo 1 sobre x, porque esa es un caso que tenemos que saberlo de memoria. Y después, 3/5 por 1, 3/5 sale fuera del proceso de integración, integro 1, que es lo que estuvimos diciendo en el ejemplo anterior. Vamos a la tabla y ustedes me dicen cuál es la primitiva de esta integral, de esta función integrando. X elevado a las 3 medios dividido 3 medios. Bien, está bien, x a la 3 medios dividido 3 medios. O, lo que es lo mismo, x a la 3 medios por 2 tercios. Es lo mismo. Y raíz de 2, que también hay que ponerlo, nos queda esto. Más, ahora al menos 2 hay que sumarle 1 y dividir por 1. O sea que nos queda 1/5 de x a la menos 1 sobre 1. Pero x a la menos 1 se reescribe como 1 sobre x. Por eso acá tienen 1 sobre x. Multiplicado por 1/5 da 1 sobre 5x. Es simplemente una reescritura de lo que pensamos nosotros. Pero es lo mismo. Acá, esta es por tabla. Logaritmo natural del valor absoluto de x por 2/5. Y esta última lo razonamos en la actividad anterior. Era x, la primitiva, y por 3/5 queda 3/5 de x.
más una constante integración. Esto no hay que olvidarse porque estamos buscando un conjunto de funciones. Y además sabemos que si hay una primitiva, hay infinitas primitivas y hay que informarlas correctamente. Bien, bueno, entonces, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, esta actividad, la E, está acá en las transparencias, se lo subo yo al foro, pero no vamos a desarrollarla ahora para no extendernos mucho y vemos tranquilos las otras técnicas. Eh, entonces lo voy a pasar así rápido, no le den importancia a esto, es lo mismo y estoy viendo que no tienen dudas con esto. Profe, Y sí, una pregunta. ¿Esto es un repaso? sí, un repaso. ¿Y cuándo lo dimos? No, pasó así que hubo paro y en comunidades le dejamos escrito las actividades de tarea o para trabajo en casa, que era leer, ver unos videos del año pasado que habíamos seleccionado que tenían estos temas. Ah, Mira, ahora bueno. no te preocupes porque estas diapositivas las vamos a subir y además esto queda grabado y lo que vos puedes hacer es intentar conseguir esos videos, verlos y también ver este que es el resumen. Y además tenés las consultas que creo que son jueves y viernes, creo. Tenés esas opciones como para que no te puedas ver los temas. Por eso estoy yendo Bueno, un poco rápido, tampoco estoy haciendo mucho hincapié. gracias, profe. De nada. Bien, entonces esto es como un pantallazo rápido de las técnicas. Ustedes, si no pudieron verlo, les aconsejo que vayan, vean los videos que sugerimos, que están todos anotados en comunidad. Van, si quieren, la idea es que vean esos videos primero porque está más pausado, más tranquilo, más justificado, más detallado. Y después intenten hacer los ejercicios y o vean esta clase que estamos desarrollando ahora con las diapositivas y también consulta. Refuércenlo de muchas formas. Bien, bueno. Igualmente no lo estoy dando muy rápido, si les parece. Cualquier cosa me preguntan. Lo que estamos obviando mucho es el trabajo algebraico, el desarrollo algebraico. Estoy más o menos, si puedo, explicar la idea de las técnicas, el resumen de cada técnica. Bien, ahora vamos con la segunda técnica que sería métodos de sustitución. Esta se basa en un cambio de variable y en la regla de la cadena de la derivación de funciones compuestas. No voy a hacer hincapié en la técnica ni en su justificación, simplemente vamos a aplicarla. Tenemos este recuadro, fíjense que a la izquierda hay una expresión complicada, pero en ella podemos identificar una composición. G compuesta con F por la derivada de G. Entonces, si ocurre esto, si yo tengo una función integrando, si a mí me piden integrar esta función y tiene esta naturaleza, G compuesta con F por la derivada de G, es un candidato ideal para que le aplique el método de sustitución. Pero yo me tengo que dar cuenta que esto es posible para hacerlo y no que el método llegue a buen término, digamos. El paso más crítico es identificar que yo pueda aplicar el método de sustitución. Porque nadie me va a decir a mí, mira que acá tenés que aplicar el método de sustitución, mira que acá tenés que hacer descomposición o acá integración por parte. Eso tengan cuidado porque si bien los ejercicios sugeridos están separados, después cuando tengan que, cuando se les presente en algo más aplicado, una integral, es muy raro que le digan qué técnica tienen que usar. Bueno, por eso quería, si se puede, concentrarme más en estos aspectos.
Identifico composición, G con F y la derivada de G. Si eso ocurre, puedo hacer sustitución. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? A G lo cambio, lo sustituyo por U, por la variable U. Y además, la derivada de G por el diferencial de X, todo eso también lo cambio, lo sustituyo por diferencial de U. La idea es que todo me quede en función de una nueva variable llamada U. U, T, B corta, la que ustedes quieran. Ahora, al hacer estas sustituciones propuestas, fíjense que en el medio dice integral de f de u, porque si antes era f de g de x, y yo g de x lo cambié por una u, ahora es f de u. Y g' por diferencial de x, lo saqué y puse diferencial de u. Entonces la integral que me queda ahora, la idea es que sea inmediata o de más fácil resolución. Busco una primitiva de f y ella será p. Vamos a llamarla p. Entonces la integral indefinida será p de u más la constante. Listo, terminé. Pero después tengo que volver a la variable original, sacar ahora u y poner g de x, entonces me queda p aplicado en g de x más una constante de integración y se termina la técnica. Bueno, esta idea general es la que voy a mostrar unos ejemplos como para reforzar, pero en forma general estamos haciendo siempre esto. Esto es un resumen. ¿Cómo aplicar el método? Identifico una composición y la presencia de la función que aplica primero, pero la presencia de la derivada de ella, o sea, de G'. Este paso es el más crítico para mí. Luego, porque lo que viene después es solamente mecánico, técnica nada más. Lo que viene después es hacer esto. Sustituir G por U y sustituir G' diferencial de X por diferencial de U. Y la integral que obtengo, f de U diferencial de U, resolverla y volver a la variable original. O sea que el de estos 4 pasos, el primero es el que más tienen que reforzar y el que más tienen que tratar de que les salga bien, de comprenderlo, de entenderlo, de practicarlo, porque es el más difícil. Los otros 3 es solamente repetitivos o que necesitan práctica. Vamos a hacer estos que están acá, de la actividad 22. Después pueden hacer todos los de la actividad 22. Bien, tengo esto. ¿Identifican la composición en la función integrando? ¿Ven una composición en alguna parte? Primera pregunta. Sí, dentro del paréntesis. Perfecto. Hay dos funciones que hay una composición acá. Bien, lo hicieron bien. La vieron a la composición. Segunda pregunta. ¿Qué función aplicó primero? ¿El polinomio o x a la quinta? El polinomio de grado 2, o sea, x cuadrado más 3x. Y también tienen x a la quinta. ¿Cuál de las dos funciones aplicó primero en esta composición? ¿El polinomio? El polinomio de grado 2, bien. Ese polinomio de grado 2, esa es g, a ella le vamos a poner el nombre g. Bien, tercer pregunta que me estoy haciendo. ¿Está la derivada de g, la derivada de ese polinomio? Sí está. Sí. Perfecto, listo. Estas 3 preguntas las tengo que hacer en, no sé, en 1 minuto, 2 minutos si quieren. En un ratito. Listo. Hay una composición, la que aplicó primero está su derivada. ¿Puedo aplicar el método de sustitución? Sí. Ahora sí, lo aplico. Y me dice que tome a la que aplicó primero, y yo ya sé cuál aplicó primero, porque lo razoné, y llamala U. Listo, acá está. Luego,
del lado izquierdo de esta igualdad pone diferencial de u, y del lado derecho derivá y multiplicá por el diferencial de x. Listo. Ahora, estas dos igualdades que me aparecieron, las utilizo para reemplazar o sustituir en la función pedida, en la función integrando, para que se simplifique. Y va a funcionar porque yo me aseguré al principio cuando razoné que el método se podía hacer. Eso que está en verde, lo busco en la composición, lo saco y le pongo una U. Lo que apareció en rojo, lo busco dentro de la integral indefinida, lo saco y pongo o sustituyo por diferencial de U. Entonces, ¿qué me queda? U a la quinta por diferencial de U. Si hicimos bien las operaciones, el procedimiento, tiene que quedar todo en la nueva variable, no puede quedar la variable x anterior. Ahora, esta integral, si ustedes la miran, compárenla con la que me pidieron al principio. Hay una gran diferencia. Esta técnica me permite ahora, esta nueva integral, buscarle su primitiva. Esta sale por tabla, ustedes lo saben, que da un u a la 6 sobre 6, más una constante. ¿Bien? Fíjense qué fácil fue buscar la integral de esta función. Ahora, vuelvo a la variable original. U no era otra cosa que x al cuadrado más 3 y 3x y listo. Terminamos. Bueno, vieron que no es complicado el método de sustitución. Tiene dos partes, el razonamiento y el otro, la última parte, que fue aplicar el método en sí. Ahora, si ustedes quieren, sí, Una pregunta, ¿ese u a la 6 sobre 6 sale por tabla? sí, Ah, acá. Eso sale por tabla. U a la quinta, ¿cuál sería la integral indefinida? U a la sexta sobre 6, porque es una potencia. dale, gracias. Bien, entonces, al ser una potencia, sale por tabla. Luego cambio de variable, vuelvo a la variable original. Ahora, si tienen tiempo, si quieren, si se quieren revisar sus respuestas, toman lo que obtuvieron, que está recuadrado en naranja, y lo derivan. Y les tiene que dar la función integrando. Acá, al hacerlo, la constante va a dar 0 su derivada, y cuando tenga que derivar el primer término, un sexto sale fuera de la derivación, y tengo que derivar una composición por la regla de la cadena. El 6 baja, y me queda el polinomio elevado a la quinta, por la derivada de la base, que sería 2x más 3. Entonces ahí tenemos la función integrando original. Esta verificación no es necesaria, pero para practicar y para revisar sus cuentas pueden hacerlo. Vamos con otro ejemplo. Quiero hacer más hincapié, aprovechar estos ejercicios para que practiquemos este razonamiento. ¿Existe una composición ahora en esta función integrando? ¿La observan? De esta composición. Perfecto, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué función aplicó primero en la composición? 2x más 3. Tercer pregunta. ¿Está la derivada de 2x más 3? Sí. Bien, entonces, puedo aplicar el método, lo aplico. Y todo esto que voy a desarrollar ahora es mecánico y repetitivo, y con la práctica en un par de ejercicios ya lo van a afianzar. El razonamiento anterior es el que tienen que tener más cuidado y precaución porque es el más importante. Bueno, ¿qué me dice el método? Toma la función que aplicó primero, que vos sabés porque antes lo analizaste, la composición, la que aplicó primero,
vos sabés cuál aplicó primero, tomá y cambiale el nombre, ponele una U. Ahora, del lado izquierdo, en esta igualdad, pone diferencial de U, es igual, y del lado derecho pone la derivada de esa función por diferencial de x. La derivada de 2x más 3 es 2. Por diferencial de x queda 2 diferencial de x. Ahora, esta igualdad, a algunas personas, esto es algo de opcional, le parece más cómodo despejar el diferencial de x. Pasar ese 2 dividiendo a la izquierda y trabajar con la tercera igualdad en lugar de la segunda. Es lo mismo. Con la primera y con la tercera vamos a ir a la función integrando y vamos a hacer sustituciones. Donde aparezca 2x más 3, lo saco, pongo una U. Donde aparezca diferencial de x, lo saco y pongo un medio diferencial de U. Queda esto. 2 por un medio se cancela. Y esto sale por tabla. Si hice todo bien, tiene que quedar todo en función de U. La X tiene que desaparecer. Esto sale por tabla. Me da E a la U más una constante. Y por último, regresamos a la variable original, que es 2x más 3, y terminamos. Bien, ¿qué les parece el método? Este es uno de los más sencillos y con la práctica lo pueden dominar. Bien, continuamos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, es práctica nomás. De nuevo, acá practiquemos la observación de lo que nos preguntan. La función integrando, observémosla. ¿Hay una composición? Sí. El primer factor, e a la seno de x. Esa es la composición. Bien. En la composición, ¿cuál aplicó primero? Seno de Perfecto. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Está la derivada de seno de x en el multiplicando como factor? Y si hubiera una fracción en el numerador, coseno de x aparece. Bien, ese coseno de x que está ahí tiene que estar solito y multiplicando al diferencial de x. No puede aparecer dividiendo, no puede aparecer dentro de otra función. Tiene que estar así, sola, por así decirlo. O sea que no solamente tiene que estar ella, sino que tiene que estar ahí multiplicando al diferencial de x. Tengamos cuidado. Bien, se dieron los tres preguntas que uno lo hace después con la práctica en 5 minutos, como mucho. En menos, tal vez. Y ahora viene la parte mecánica, que ya de tanto repetirlo, por ahí ya se lo saben de memoria. La que aplicó primero, la llamo U. Esta igualdad me ayuda a encontrar la segunda igualdad. Del lado izquierdo pongo diferencial de U. Del lado derecho derivo y multiplico por diferencial de x. Ahora, estas dos igualdades, ya adivinan lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la función integrando y voy a sustituir lo que corresponda. Todo esto es mecánico. Donde aparezca seno de x pongo una U, hago la sustitución. Donde aparezca coseno de x, diferencial de x, lo sustituyo por diferencial de U. ¿Qué me quedó? Observo que hice todo bien porque no, la x desapareció. Esa integral me apareció en la actividad anterior. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Esa integral ya la van sabiendo que es la misma. E a la U más C. Último paso, vuelvo a la variable original y listo. En el momento que puse en la diapositiva, realizamos la siguiente sustitución. Hasta el final es todo mecánico y repetitivo, que un par de ejercicios ya se lo aprenden. El primero es el que tienen que
darle más importancia. Bien. La actividad J, 22J. Tengo la composición x al cuadrado más 6x menos 2, aplica primero, está elevado a la 20. Me pregunto si la derivada aparece también, multiplicando al diferencial, y si la derivada será 2x más 6, y no aparece, pero tengo chances de que aparezca un múltiplo de ella, y por eso vamos a continuar, a ver qué pasa. En la composición, la función que aplicó primero, la llamo u, pongo diferencial de u a la izquierda, y a la derecha derivo y multiplico por diferencial de x, y se me ocurre sacar el 2 como factor común, y ahora sí apareció x más 3, que también aparece en la función integrando, y acá, como S2 en la segunda igualdad, arriba a la derecha, la primera igualdad no, en la segunda, el 2 que saqué como factor común, no aparece en la función integrando, ahora acá es útil pasarlo dividiendo del lado izquierdo, y x más 3 diferencial de x sí aparece en la función integrando, y lo voy a sustituir. Trabajo con la primera y con la tercera igualdad que apareció acá arriba a la derecha. En verde está lo que voy a cambiar por u, y en rojo por 1/2 diferencial de u. Haciendo esto me queda u a la 20 por 1/2 diferencial de u, todo en función de u. 1/2 sale fuera por la propiedad de linealidad, las constantes salen fuera del proceso de integración, y esto sale por tabla, u a la 21 sobre 21. Entonces me queda 1/2 acompaña a la primitiva obtenida, y después también no nos olvidamos de la constante de integración. Volvemos a la variable original, y terminamos. Bueno, se los dejo de tarea. ¿Qué les parece? Voy a subir la diapositiva y también se los dejo para que lo vean tranquilos. Quería más hacer hincapié en las que vienen para que lo veamos bien. Por eso la voy a pasar rápido ahora, no se preocupen. Es lo mismo. Quiero que nos alcance el tiempo para ver las otras dos. Integración por partes. Tercer método. Bueno, este es otro método de integración, y su fundamento es la regla de derivación de un producto. No voy a bueno, sí, vamos a desarrollar un poco. Muy poco. Acá tenemos un producto de dos funciones del lado izquierdo de esta igualdad, que lo quiero derivar eso. Y la regla de derivación del producto me dice el primero sin derivar por el segundo derivado, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Hasta ahí, algo que sabíamos. Bueno, lo que tengo a la izquierda y lo que tengo a la derecha es la misma función. Se me ocurre buscar las primitivas de la función que está a la izquierda y las primitivas de la función que está a la derecha. Eso lo anoto así, con la integral indefinida. Ahora, del lado izquierdo tengo la integral de una derivada. De todo lo que está entre corchetes está siendo derivado, y de eso pedimos la integral indefinida. Bueno, la integral indefinida será esa misma función más una constante de integración. Ahora, del lado derecho me quedaron dos integrales. Lo que vamos a hacer es, una de estas integrales la vamos a despejar.
del lado derecho de la igualdad, el primero despejemos. Entonces, la segunda integral que está sumando pasa restando del lado izquierdo. O sea que la integral que me interesaba a mí de f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. Y la constante de integración no la anotamos porque si bien estoy integrando y en algún momento va a aparecer cuando resuelva las integrales indefinidas. Ahora, en esta igualdad, lo que vamos a usar es, fíjense, del lado izquierdo de la igualdad, esa va a ser la integral que me van a pedir a mí. Y del lado derecho es lo que yo voy a responder. La integral pedida a la izquierda de la igualdad, voy a decir que es igual a f por g menos una nueva integral. O sea que no estoy dando el resultado final. Estoy haciendo a la integral pedida igualándola a un producto de funciones menos otra integral, que esperamos sea más simple de resolver y en un paso final la resolvemos porque es más sencilla. Tal vez sea por tabla, tal vez sea por sustitución, tal vez sea por descomposición. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa, por favor, no se olviden de apagar los micrófonos. Bueno, continuamos. La idea de este método, entonces, es usar esta igualdad en rojo para que la integral pedida la cambie por una integral más simple. Y además, para simplificar la notación, porque se volvió muy complicada, vamos a hacer esto. F de x lo voy a llamar u. G de x lo voy a llamar b. Y f, la derivada de f por diferencial de x lo voy a llamar diferencial de u. La derivada de g diferencial de x lo voy a llamar diferencial de b. Estas cuatro igualdades en la igualdad de la diapositiva anterior que estaba en rojo van a hacer que se simplifique y quede anotado esto que está ahora. La integral de u diferencial de b menos, es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Bueno, seguimos con las cuestiones teóricas. ¿Cómo aplicar el método? Bien, en la integral que a mí me preguntan, me piden que la resuelva, voy a identificar quién es u y quién es diferencial de b. Una vez hecho esto, si tengo u, puedo obtener diferencial de u a través de un proceso de derivación. Y si tengo b, esto es lo que decía ahora, recién. Si tengo u, si identifico bien quién es u, si designo bien quién es u, puedo obtener diferencial de u con un cálculo simple. Ahora, si designo bien, si identifico bien quién es diferencial de b, a través de un proceso de integración, puedo obtener quién es b. Estas cuatro igualdades son las que necesito para obtener la fórmula esta de cambiar una integral por un producto de funciones menos otra integral. La resuelvo, la segunda integral de la derecha, y listo. Va a quedar más claro con un par de ejemplos, porque así hablando en forma general por ahí es difícil seguirlo, pero les voy a mostrar. Les voy a mostrar con este ejemplo que también esto tiene su parte de razonamiento y su parte de aplicar el método
mecánico automatizado. Tiene sus dos partes también. Veamos acá. Yo tengo que designar, identificar quién es U y quién es diferencial de B. Entonces, hay dos opciones ahora. U podría ser X o U podría ser seno de X. ¿Cuál opción tomarían ustedes y por qué? Esa pregunta era un poco difícil. Hay una regla empírica que me orienta, me dice quién puedo tomar como U. Esta regla se llama o se denomina ALPES, donde la A hace referencia a arco coseno o a arco seno, la L a funciones logarítmicas, la P a funciones polinómicas, la E a funciones exponenciales y la S a seno o coseno. De izquierda a derecha es la preferencia que yo tengo que dar para tomar quién será U. Bien, la X es un polinomio, entonces puse un puntito ahí en la P de polinomio. Seno de X es una función trigonométrica, por eso puse un puntito en la S al final. Si yo voy de izquierda a derecha, ¿cuál apareció primero? La P. O sea que la sugerencia es que U sea igual a X, que a la X se la designe como U, y todo lo demás sea diferencial de B. Siguiendo esta recomendación, lo hago, U es igual a X, y todo lo demás será diferencial de B. Este es el primer paso que mencionamos antes, en la diapositiva anterior. La adecuada o la designación de quién es U y quién es diferencial de B me va llevando, porque ahora puedo obtener diferencial de U, puedo obtener B, que lo voy a hacer acá, con un simple cálculo. Del lado izquierdo pongo diferencial de U, y del lado derecho derivo y multiplico por diferencial de X. La derivada de X es 1, por diferencial de X queda diferencial de X. Listo. Ahora, cuando tengo diferencial de B igual a seno de X diferencial de X, del lado izquierdo pongo B es igual, y ahora busco una primitiva de seno de X, integro. ¿Cuál es una primitiva de seno de X? Coseno de X. Coseno de X por menos 1. Bien, entonces, fíjense cómo empezó todo. Elegí quién era U. Automáticamente todo lo restante es diferencial de B. Por simples cálculos, obtengo diferencial de U y obtengo B corta. Listo. Estas 4 igualdades son las que yo tengo que utilizar para aplicar la igualdad que está en este recuadro. Donde en esta igualdad que está dentro del recuadro, el lado izquierdo es la integral pedida. Y tengo que responder que es igual a todo lo que está a la derecha. Y puedo hacerlo porque sé quién es U, quién es B, quién es diferencial de U, en base a las 4 igualdades que tengo acá. Entonces respondo, la integral pedida es igual a U por B, o sea, X por menos coseno de X, menos la integral de B, pero ¿quién es B? Menos coseno de X. El menos con el menos se hace más, me queda sumando ahora la integral de coseno de X por diferencial de U, pero diferencial de U no es otra cosa que diferencial de X. O sea que me queda la integral de coseno de X diferencial de X. Fíjense cómo, aplicando la formulita que está en el recuadro, la integral pedida, yo pongo que es igual, en base a esta igualdad, indico que es menos X coseno de X más otra nueva integral. Pero ustedes pueden decir que no progresamos, porque antes tenía una integral indefinida y ahora también tengo otra integral indefinida, pero si la observamos, ¿qué pasa con esta nueva integral
que aparece. Es por tabla. Es inmediata. Vamos a la tabla y vemos que su primitiva es seno de x. Más una constante. Resolvimos la integral pedida. ¿Qué les pareció el método? La técnica me cambia una integral por otra. Y la nueva integral tengo que seguir con las técnicas que yo conozco, o tal vez sea por tabla. Vamos a seguir con los ejemplos. Tengo un producto y quiero que noten algo. Cuando tenía sumas y restas de términos, aplicamos la propiedad de linealidad de la integral indefinida. ¿Y qué nos están apareciendo ahora en las funciones integrando? Productos. Entonces es un candidato, cuando aparece productos, el método de integración a aplicar, el de integración por partes, es un candidato apropiado. Bien, necesitamos designar quién será U en toda esta expresión. ¿Será la X o será el logaritmo natural de X? Bueno, vamos a la regla Alpes. La X es un polinomio y el logaritmo natural de X es una función logarítmica. ¿Cuál aparece primero cuando leo de izquierda a derecha? El logaritmo. Por lo tanto, el consejo es que U sea igual al logaritmo natural de X. Todo lo demás, diferencial de B. Eso está acá. Bien. Ahora se terminó el razonamiento o la parte crítica, por así decirlo. Todo lo que viene ahora es repetitivo, es repetir lo que hicimos, que vamos a hacer siempre que apliquemos este método. Si tengo U, puedo obtener diferencial de U. Del lado izquierdo pongo diferencial de U y del lado derecho derivo y multiplico por diferencial de X. Ahora con la otra igualdad, del lado izquierdo pongo B y después integro a la X. ¿Cuál es una primitiva de X? X al cuadrado más 2. Y no sumamos constante porque no es necesario. Con una primitiva estamos bien. No necesitamos la familia de primitivas ahora, solamente una primitiva. Y lo más útil, o la mayoría de las veces, es hacer C igual a 0. Ahora, estas 4 igualdades son las que utilizo para poder aplicar esta igualdad del recuadro y responder que la integral pedida es igual a U por B, o sea, x cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x, menos la integral de B diferencial de U. Pero B es x cuadrado sobre 2, o sea que es menos la integral de x cuadrado sobre 2 por diferencial de U, pero diferencial de U lo tengo que cambiar por 1 sobre x diferencial de x. Quedó esa expresión que parece complicada en la integral indefinida, pero recuerden que lo tienen que mirar con los ojos, si lo vieran por primera vez, y eso será cuando veo una integral, intento por los métodos más simples de integración, y la simplificación es la que echamos mano ahora. La x cuadrado con la x se simplifica a una x, el 1 medio puede salir fuera de la técnica de integración, y tengo que integrar a la x nada más, y la integral de la x es x cuadrado sobre 2. Como había un medio antes, 1 medio por 1 medio da 1/4, más la constante de integración. Y terminamos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, seguimos. Fíjense que los críticos son los 2 primeros pasos, los 3 primeros pasos, y después todo es repetitivo
y hacer cuenta. Bien, tengo un producto. X es un factor y e a la menos X otro factor. Bien, ¿quién será U? La X es un polinomio, pongo un puntito ahí en la P. E a la menos X es una exponencial, pongo otro puntito en la E. Si veo de izquierda a derecha, ¿quién aparece primero? El polinomio. O sea que la sugerencia es que U sea igual a X. Todo lo demás, diferencial de B. Listo, se terminó la parte complicada, va por así decirlo, ¿no? Complicada. Sigue ahora lo mecánico o automatizado. En la primera igualdad pongo diferencial de U y del lado derecho derivo con respecto a X y multiplico por diferencial de X. Ahora en esta igualdad, diferencial de B es igual e a la menos X por diferencial de X. Pongo a la izquierda la B es igual y ahora integro. Busco una primitiva, una sola primitiva, de e a la menos X. Y acá les presento la primitiva de e a la menos X menos e a la menos X. Porque si toman menos e a la menos X y lo derivan, le da e a la menos X, la que tienen arriba. Bueno, ahora con estas 4 igualdades aplico la fórmula que está acá recuadrada. La integral que me preguntan a mí es igual a U por B. Pero U por B, ¿quién es? X por menos e a la menos X. Listo, pongo eso. Después sigue una resta, pero acá se me convirtió en una suma, por algo fue. La integral de B diferencial de U, o sea, la integral de menos e a la menos X, ese signo menos con el menos de la resta se hacen más. Y diferencial de U es también diferencial de X, o sea que me queda la integral de e a la menos X diferencial de X. Y esta última sale por tabla, que lo dije recién arriba también. Arriba integramos e a la menos X. La primitiva, una primitiva será menos e a la menos X. Y ahora sí ponemos la constante de integración. Bueno, el que tiene tiempo y quiere revisar si ya está haciendo bien las cuentas, las técnicas también aplicadas, toma esta familia de primitivas, lo deriva y ve si obtiene la función integrando. Si quiere revisar sus cuentas. Bueno, último método. Y este es uno de los más densos porque tiene una parte importante de algebraica, digamos, de álgebra. Pero en sí el método es tan sencillo como los que vinimos viendo. Hay que chequear si se puede aplicar o no. Y bueno, y después para aplicarlo hay una serie de pasos que uno después de tanto practicarlo se lo sabe de memoria. Bueno, la idea es tomar una función racional y cambiarla por una suma de fracciones simples. Esa es la idea. Y en la suma de fracciones simples, al ser sumas o restas, le puedo aplicar la propiedad de linealidad. Esto está en el libro, por ahí si después quieren ir a reforzarlo o hacerse un resumen para ustedes más personalizado, lo pueden hacer. Antes de comenzar a ver esto, les quería decir que, por ejemplo, si ustedes tienen, así como a una fracción, 5/6, la pueden cambiar por una suma de fracciones, 1/3 más 1/2. Yo 5/6 lo puedo reemplazar por 1/3 más 1/2. Puedo hacer eso. A una función racional también la puedo reemplazar por una suma de fracciones racionales más simple. Esa es la idea a grandes rasgos de este método. Bien.
La función racional es un polinomio dividido un polinomio. Vamos a aplicar el método cuando el polinomio numerador tenga un grado menor que el polinomio denominador. El polinomio que esté arriba tiene que tener un grado menor que el que esté abajo. No mayor, no igual, sino menor. Si no pasa esto, no puedo aplicar el método por ahora. Hay que hacer unas cuentas para poder aplicarlo, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Vamos a ver los casos cuando sí se puede aplicar el método, que es este primer renglón, el requisito que tengo que chequear. Bueno, una vez revisado que se puede aplicar el método, lo aplicamos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar las raíces del polinomio que está en el denominador. El polinomio que está abajo, busco las raíces. Puedo factorizar al polinomio y de esta forma identificar las raíces. Bien, entonces, ¿qué puede pasar cuando analice las raíces? Que tenga todas raíces simples. Llamémosle, a ver, acá no está designado, bueno, pero que tenga n raíces simples, supónganse. Entonces el método me dice, propone n fracciones simples que se sumen y te den tu fracción original, tu función racional original. Bueno, esa es una posibilidad. Pero, a veces, existen raíces de multiplicidad mayor que 2. En ese caso, para cada raíz, con multiplicidad mayor que 2, voy a tener que proponer tantas fracciones como lo indique la multiplicidad. Si tengo una sola raíz de multiplicidad 3, tengo que proponer 3 fracciones simples por esa raíz triple. Si tuviera raíces complejas, esos casos no lo vamos a ver. Bien. Bueno, entonces, el método en sí, contado, parece que no es complicado, pero es largo, se hace largo y denso, por las cuentas que hay que hacer, pero lo podamos un poco y fíjense que raíces complejas no se da, y polinomio numerador con menor grado que el polinomio denominador, esos casos nada más se ven. Vamos a ver esta actividad, la 25. Tengo este polinomio dividido a este otro polinomio. Tengo esta función racional. Primer paso, ¿puedo aplicar el método de fracciones simples? Bien, ¿qué grado tiene el polinomio numerador? 1. ¿Y el polinomio denominador qué grado tiene? 2. Bien, ¿1 es menor que 2? Sí. ¿Puedo aplicar el método? Sí. Bueno, ¿qué me dice el método? Busca las raíces del polinomio que está abajo, busca las raíces del polinomio denominador. Bien, lo empiezo a buscar, pero necesito factorizarlo entonces. Esto es lo que había mencionado. Estamos acá, tengo que factorizar el polinomio denominador. Como es aplico la resolvente, si yo igualo x cuadrado más 4x menos 5, lo igualo a 0, le aplico la resolvente, obtengo las raíces, con las raíces lo factorizo, me queda eso que está ahí, x más 5 por x menos 1. Ahora, ya está factorizado el polinomio. Ustedes me pueden decir las raíces que no están acá indicadas, pero se observan, o lo puedo leer de la factorización. ¿Alguien me puede decir las raíces? Menos 5 y más 1.
Perfecto, muy bien. ¿Qué multiplicidad tiene? Bueno, el menos 5, que participa de este binomio x menos menos 5, que quedó x más 5, está elevado a la 1. O sea que el menos 5 tiene multiplicidad 1, es una raíz simple. Ahora el 1, que participa en el binomio x menos 1, está elevado a la 1 también, o sea que también tiene multiplicidad 1. Obtuvimos dos raíces simples, ¿bien? Y eso lo puedo leer de la expresión factorizada. Dos raíces y además son simples. Bien. Ahora, el método me dice, propone una fracción parcial por cada raíz simple que tengas. Si tengo 2, tengo que proponer 2. Acá está. Mi función racional propongo que es igual a la suma de dos fracciones parciales de esta naturaleza. Una constante dividido el factor x más 5 que estaba arriba de la factorización, más una constante dividido el otro factor x menos 1. Fíjense que ahora tengo dos fracciones que se suman. Una en representación de cada raíz simple que tenemos. ¿Bien? Entonces, esto es el corazón del método, digamos. La función integrando, que es una función racional, reemplazarla por una suma de dos fracciones. Porque cuando intente integrar, será más fácil integrar el lado derecho de esta igualdad. Pero acá hay un problema. No tenemos las constantes. Y acá esto es lo que hace tedioso este método, por así decirlo, a los que por ahí no les gusta la matemática. Hay que buscar las constantes. Y hay todo un procedimiento algebraico que vamos a desarrollarlo ahora, donde A y B son constantes a determinar B. Y ahora viene la técnica. Hay que trabajar con esta expresión que yo propongo, hay que realizar la suma, y cuando realizo la suma de dos fracciones voy a obtener otra fracción, donde como denominador voy a poner el mismo denominador de la función racional original o de partida. No busco factor común, denominador común, mínimo denominador común, no busco eso. Pongo el mismo denominador que tenía la función racional. Y si se puede, lo mejor sería ponerlo factorizado. O sea, pongo a Q. Pongo x más 5 por x menos 1. Bueno, todos saben sumar fracciones algebraicas. El denominador que pongo, dividido x más 5 por a, lo coloco en la fracción, más el denominador x más 5 por x menos 1 dividido x menos 1 por b, lo ponemos allá. Bueno, no puedo hacer por razones de tiempo y de espacio cómo es la suma algebraica de fracciones, pero acá hay una conclusión importante. Las fracciones que yo propuse, que están en rojo, las sumé y obtuve esta última fracción que está recuadrada en azul. Compárenla con la fracción original de partida, que también está en azul. ¿Qué tienen en común? Tienen el mismo denominador. A propósito lo hice yo. Puse el denominador el mismo. ¿Por qué? Porque si dos fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, ¿qué pasa con el numerador? Son también iguales. Entonces, en azul, en el recuadro azul, en ambos recuadros azules, está la función racional pedida, la que tengo que evaluar, y también está la que yo propongo. Si las comparo, la que yo propongo con la que me piden a mí, al tener el mismo denominador, el numerador es necesariamente el mismo. Entonces,
ahí está la implicación. X menos 3 es igual al otro numerador, A por X menos 1 más B por X más 5. Bien, estamos por la mitad todavía. Esta nueva igualdad, esta nueva ecuación tiene tres incógnitas, A, B y X. Tiene tres incógnitas. Y vale para todo X perteneciente a los reales. Bien, porque se trata de una igualdad de polinomios. Ahora, lo que vamos a hacer, darle valor a X, darle valores. Y lo que es útil es que X tome valor de las raíces. Por ejemplo, X igual a menos 5, a la raíz menos 5. Si X toma un valor, si ya le adjudicamos un valor igual a menos 5, la ecuación de arriba, en lugar de tener tres incógnitas, pasa a tener dos incógnitas, A y B. Pero además, al ser X igual a menos 5, tenemos un adicional, una ventaja más. Porque en algún momento hay que hacer menos 5 más 5, y eso se cancela. Por lo tanto, me queda una ecuación con una incógnita, porque el factor que multiplica a B es 0, y eso hace que ese término desaparezca de la ecuación. En lugar de tener una ecuación con dos incógnitas, tengo una ecuación con una incógnita. La incógnita es A, la despejo y me da 4/3. Bien, entonces, yo me esperaba dos incógnitas, pero fue aún mejor. Tuve una incógnita, encuentro cuánto vale A y sigo con la misma estrategia. A X le doy otro valor y como vimos recién, hay que darle las raíces, asignarle las raíces, el valor de las raíces, y la otra raíz es 1. Lo hago. Al asignarle a la X el valor 1, paso de 3 incógnitas a 2, pero al ser en algún momento la operación 1 menos 1 queda 0, desaparece el término que tiene la A, me queda una ecuación con una incógnita, todavía mejor, despejo la incógnita B, me da menos 1/2. Ya tengo las constantes A y B, y puedo finalmente realizar mi propuesta de la función racional que tenía de partida, reemplazarla por una suma de dos fracciones más simples, donde las constantes A y B a determinar ya las determiné. Bien, pero no termina acá todo. ¿Por qué? Tenemos que hallar la familia de primitivos, tenemos que integrar esto. Bueno, cuando tengo que integrar esa función racional, yo ya sé que la puedo reemplazar por esta suma de dos fracciones parciales. Listo. Ahora, como tengo una suma, aplico la propiedad de linealidad, integro cada término individualmente, las constantes los saco fuera del proceso de integración, 4/3 menos 1/3 los saco afuera, y las integrales pedidas son más simples. Esa era la idea de todo el procedimiento, que las integrales propuestas sean más simples. Estas que están acá no salen por tabla, no son tan simples, pero puedo aplicar otro método de nuevo y seguir resolviendo. Pero estas son más sencillas de resolver. Hago sustitución en cada una. En la primera, X más 5 lo cambio por U, y diferencial de U será igual a la derivada de X más 5 por diferencial de X. Con esas dos igualdades, la primera integral pedida quedará 4/3 de 1 sobre U, diferencial de U. Y en la segunda integral, X menos 1 lo reemplazo por B corta. Y B corta será igual a la derivada de X menos 1 por diferencial de X. O sea que diferencial de B me queda diferencial de X. La segunda integral me quedará menos 1/3 de la integral 1 sobre B corta por diferencial de B corta.
Bueno, eso lo que dije está anotado ahí. Y ahora sí, recién tenemos integrales inmediatas. Será, de cada una será el logaritmo natural del valor absoluto. De u en un caso y de b corta en el otro. El 4/3 y el 1/3 son, acompañan al final a las primitivas encontradas. Y como último paso hay que regresar a las variables original. En lugar de u ponemos x más 5 y en lugar de b corta ponemos x menos 1. Entonces terminamos, encontramos las integrales que nos pidieron. Ahí está en naranja. Y como que tiene varios pasos el método. Tiene su análisis de si se puede aplicar el método o no. Después el método tiene sus recomendaciones de cuántas fracciones a proponer. Después hay que sumar las fracciones propuestas. Hay que comparar la suma de la fracción algebraica propuesta con la función racional original. Hay que hallar las constantes de las fracciones parciales propuestas. Y después hay que evaluar las integrales nuevas que me aparecen. Tiene varios pasos. ¿Alguna duda con este método? Bien. Seguimos con ejemplos. No, que la extensión del ejercicio no nos haga perder de forma global de lo que estamos haciendo. Vamos a recapitular. Tenemos una función racional, polinomio sobre polinomio. El polinomio que está arriba debe tener un grado menor que el polinomio que está abajo para poder aplicar este método. Bien. Primera etapa, ver si puedo aplicar el método de integración de fracciones simples, por fracciones simples. Bien, ese es todo un análisis que hay que hacer que nos lleva mucho. Segunda etapa, aplicar el método. Ya me aseguré de que puedo aplicarlo, lo aplico. El método me dice, propone tantas fracciones parciales como raíces simples tengas. Y si tenés raíces de multiplicidad mayor que 2, propone tantas como sea la multiplicidad para cada raíz. Listo. Eso es la etapa de proponer las fracciones parciales. Tercera etapa, sumar esas fracciones parciales propuestas y obtener una función, una expresión algebraica, una fracción algebraica que tengo que comparar con la de partida, con la función racional de partida. Y al compararlas, me voy a quedar con los numeradores. Cuarta etapa, tengo la ecuación que surge de igualar los numeradores y a partir de ella voy a tener muchas incógnitas, A, B, C, D, E, tantas como fracciones parciales haya propuesto. Y además voy a tener la incógnita X. Bien, entonces, en esta gran ecuación que yo tenga, le voy a tener que dar valores a X, ir dándole valores para ir resolviendo las constantes. Y quinta y última etapa, con las constantes propuestas, cambio la función racional pedida por la que yo propongo. Y sexta y última etapa, ahora sí, verdaderamente la última, en la sexta aplico la propiedad de linealidad y resuelvo esas integrales más simples. Bien, como ven, es extenso, pero no es complicado. Pero al ser extenso, por ahí uno se puede perder contra. Bien, grado 2, grado 4, ¿puedo aplicar el método? Sí. 2 menor que 4, aplicamos el método. Esto no le den importancia, esto que apareció ahora. Aplicamos el método. Factorizamos Q, el polinomio que está abajo. Saco X como factor común. Al sacarlo como factor común, me queda un polinomio de grado 3. Busco raíces por prueba y error, por ejemplo, o hago factor común en grupos. Me queda, acá indica que lo resolvieron por Ruffini, porque sabían que
X igual a 1 es una raíz. Esto lo encontraron por prueba y error y dividieron todo por el polinomio. A ver, no leo acá. Por X. Si la raíz es 0. Ah, no. No sé, me parece que está mal expresado acá. Regla de Ruffini con X igual a 1. X igual a 1. No, no tiene que ser una igualdad, tiene que ser un binomio nada más. No una igualdad. Bueno, eso no está bien expresado. O hicieron, lo que está entre paréntesis, o hicieron factor común por grupos, o buscaron raíces por prueba y error, y habrán encontrado que 1 era una raíz, entonces R igual a 1, no X. R o alfa, hay que ponerle otro nombre, ¿no? R de raíz o alfa también es común. Con alfa igual a 1 o con raíz igual a 1, lo utilizan en Ruffini, dividen ese polinomio de grado 3 y le queda x menos 1 como un factor y ahora sí un polinomio de grado 2, el cual con la resolvente buscan las raíces y bueno, al final nos queda factorizado el polinomio Q, donde observamos que tenemos dos raíces simples, x igual a 0. ¿Por qué? Porque anula el primer factor. X igual a 0 anularía el primer factor. Y x igual a menos 3, otra raíz simple. ¿Por qué? Porque anularía el tercer factor, x más 3. Se anula cuando x toma valor menos 3. Bien. Y tenemos en el medio que la raíz 1 anula ese factor. Pero el exponente 2 nos está diciendo que esta raíz es doble o de multiplicidad 2. Entonces, ¿cuántas fracciones voy a proponer? Por las raíces simples tengo que proponer 2. Si tengo dos raíces simples, tengo que proponer dos fracciones parciales por ella. Pero por la raíz doble, ¿cuántas tengo que proponer? Bueno, el método me dice que proponga 2, tantas como la multiplicidad lo indique. 2 por las raíces simples y 2 fracciones por la raíz doble me dan 4. Vamos a analizarla. Este factor asociado a la raíz x igual a 0 sugiere que determina que proponga esta fracción. El factor queda dividiendo abajo y arriba pongo una constante, a determinar. Este otro factor me lleva a construir esta fracción parcial de esta manera. X más 3 dividiendo y arriba una constante a determinar. Y ahora la raíz doble hace que proponga dos fracciones parciales y no una como la simple. Bien, ¿cómo las construyo? Como está indicado acá. El factor tiene que estar dividiendo en ambos casos. Pero en un caso pongo x menos 1 a la 1. Y en otro caso pongo x a la menos 1 a la 2. Si la multiplicidad fuera 3, si tuviéramos x menos 1 a la 3, tendría que proponer una tercera fracción, por ejemplo, e dividido x menos 1 a la 3. O sea que fíjense, los denominadores se repiten, pero los exponentes van creciendo de 1 hasta la multiplicidad de la raíz, en este caso hasta 2. De 1 a 2 y generó 2 en este caso. Si fuera 3, iría 1, 2, 3. Si la multiplicidad fuera 5, tendría que proponer 5 fracciones con el mismo denominador, pero elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 4 y elevado a la 5. No los quiero asustar con esto porque esos ejemplos tan extensos yo creo que no se van a evaluar porque sería mucho cálculo algebraico y se haría muy largo el ejercicio. Pero es para ejemplificar cómo aplica el método. Bien, tengo las 4 fracciones ahora. Si fueron siguiendo, ¿qué sigue ahora con estas 4 fracciones? Pregunta.
Multiplicar las constantes con los denominadores. Algo así. Sumarlas a todas. Lo que quiso decir la compañera y que está diciendo bien ahora el compañero es esto. Sumar las fracciones propuestas. Pero cuando lo hago, hay un detalle. Cuando sume las fracciones propuestas, que me va a dar una gran fracción, un numerador sobre un denominador, cuando lo haga, tengo que tener cuidado de no ponerme a buscar un denominador en común, sino más bien poner el mismo denominador que tiene la función de partida, la función racional de partida, poner a Q, no preocuparme por estar pensando, ¿qué binomio pongo acá que sea un denominador en común para todos? No, voy y pongo Q directamente, que ya está factorizado, x por x menos 1 al cuadrado por x más 3. Bien, ¿por qué? Eso va a quedar claro acá dentro de 2 pasos, más adelante. Bien, pongo ese denominador. Todo ese gran denominador, x menos 1 al cuadrado por x más 3, ustedes ya saben sumar fracciones, lo divido por cada denominador y después lo multiplico por a, por b, por c, por d y lo voy poniendo en el numerador. Bien, eso ya lo saben hacer. Si no, van a tener que repasarlo. ¿Por qué? Porque ahora la suma de las fracciones que yo propongo, al compararla con la función racional de partida, comparten el mismo denominador. Esto lo hicimos a propósito, para que el numerador sea el mismo. Y al ser el mismo, me quedo con los numeradores. Entonces, los numeradores son iguales. X al cuadrado más 3x menos 2, que es el numerador de la función racional de partida, es igual al numerador de mi función racional que obtengo de la proposición de las funciones racionales, de las fracciones parciales propuestas. A por x menos 1 al cuadrado por x más 3, más b por x más 3, más c por x menos 1. Bueno, todo eso que aprecio ahí. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. A, B, C, D y X. 5 incógnitas. No se preocupen, porque no vamos a trabajar con esta ecuación, con 5 incógnitas. Vamos a ir dándole valores a X. Y para comenzar, les damos los valores de las raíces. Había 3 raíces. Le damos x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 3. Cuando hacemos eso, nos quedan todas ecuaciones con una incógnita, porque se cancelaron términos. Ustedes pruébenlo, hagan tarea si quieren. Cuando x vale 0, se cancela el segundo término de la derecha de la igualdad, el tercer término y el cuarto término, porque la x estaba multiplicando, me queda el primero. Me queda una sola incógnita, la a. Despejo me da menos 2/3. Cuando x vale 1, fíjense que en esa igualdad me queda, el primer término desaparece, porque 1 menos 1 da 0. El tercer término desaparece también, y el cuarto término desaparece también. Me queda una incógnita, que es la b. Despejo me da un medio. Esto es lo bueno cuando x, el de darle a x el valor de las raíces. Cuando x toma el valor menos 3, pasa lo mismo, una incógnita que es la d, la despejo y me da 1 sobre 24. Bien, viene todo bien, pero me quedé sin raíces. Ya usé todas las raíces, las dos simples y la raíz doble. ¿Qué hago ahora? No me preocupo, si bien agoté a las raíces, le doy a x cualquier valor, no pasa nada. Le doy, por ejemplo, el valor x igual a 2. Y en lugar de tener arriba a, b, c, d y x 5 incógnitas, al x tomar el valor 2, me quedan 4 incógnitas. Pero de esas 4 incógnitas, a, b y d, ya sé cuánto valen, porque lo obtuve en los pasos anteriores. Por lo tanto, me queda de nuevo una incógnita, que es c. La despejo y me queda 5c. 5 octavos. Y ahora, con estas 4 constantes, puedo volver y tomar la función racional que me propusieron a mí y cambiarla por la suma de estas 4 fracciones parciales. Y el método no se termina ahí,
tengo que responder cuál es la primitiva de esta función. Aplico la propiedad de linealidad, las constantes salen fuera, integro individualmente cada término, y como ven, la primera integral es por tabla, la segunda es una sustitución, la tercera sustitución y la cuarta sustitución. Bien. En la segunda sustituimos x menos 1 por la u, o sea que diferencial de u es igual a diferencial de x, y la integral me queda 1 sobre u al cuadrado diferencial de u, que es por tabla. Si lo expresan como exponente negativo, le queda igual a menos 2, y es más fácil de ver que hay que sumarle 1, que llegamos a menos 1, divido menos 1, me queda menos 1 sobre u más c. Vuelven a la variable original, me queda x menos 1. Bien, y así con las otras dos, eso los dejamos de tarea para que lo practiquen. Al final queda todo esto que pueden chequear si hacen bien las cuentas. No voy a hacer mucho detalle en esto para no hacerlo muy largo. Un consejo de que uno, después de resolver muchas integrales, ya lo sabe, es en los métodos, conviene aplicarlos del más simple al más complicado. No intenten aplicar el más difícil de entrada. La ordenación que está acá, el orden que está acá es el sugerido. Este es el orden que tienen que empezar ustedes, de arriba hacia abajo. Tienen que probar siempre de arriba hacia abajo. Descomposición primero, sustitución después, fracciones simples y parte a lo último. Ahora, las nuevas, cuando aplican estos métodos, si obtienen otra integral indefinida en el camino, esto es iterativo. Tienen que volver a ver esa integral como si lo vieran por primera vez y mirarlo desde nuevo, desde descomposición, sustitución, como primera opción. O sea que si les aparece en algún momento de nuevo una integral indefinida, tienen que intentar por los métodos más simples también.